El título de la conferencia de esta noche es El fuego extraño y trata sobre el Espíritu Santo. En el mundo que estamos viviendo hoy, el Espíritu Santo pareciera ser muy prominente en la adoración cristiana. Levíticos 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Usted ve, siempre había sido el mismo Señor el que había encendido el fuego, y el fuego es un símbolo del Espíritu Santo que mora entre su pueblo. Pero ellos no quisieron tomar de ese fuego, pero tomaron de su propio fuego y por lo tanto estaban insinuando que ellos tenían la misma capacidad que el Espíritu Santo. Mateo 24:3 y 4. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que, ¿cuál es el problema más grande al final de los tiempos? El engaño. El engaño es el problema más grande. ¿Y cuán engañoso será Satanás? Tan engañoso, dice la Biblia, que aún los escogidos pueden ser engañados. Eso es muy engañoso. Ese es un gran problema. Fuego del cielo. Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso significa que esta nación protestante, representada por la bestia que sale de la tierra, hace descender fuego y con eso engaña a los hombres. Ahora, díganme, el mundo religioso protestante, ¿alega hacer descender fuego del cielo? Sí lo hace. Fuego fresco, convención de milagros, disculpen. Venga y vea lo que el Señor puede hacer por usted. El gimnasio del Señor despecha, levanta a este peso, el pecado del mundo. Estos son algunos de los anuncios que se hacen, invitando a las personas a estos movimientos religiosos de poder. Personalmente pienso que hay blasfemia en esa publicidad, pero sin embargo, prosigamos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo era para equipar a las personas para que llevasen el Evangelio al mundo entero. En otras palabras, este poder era para servir a otros y no a sí mismo. ¿Qué hay si nosotros pudiéramos manipular este asunto y pudiéramos tener más poder con nosotros mismos y que esto fuera una evidencia de la aceptación con Dios? ¿Sería esto equivalente al poder del Espíritu Santo? La Biblia dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14:15-17. En otras palabras, existe el prerequisito para recibir ese Espíritu de Dios y es un espíritu de obediencia. Y un espíritu de obediencia implica un espíritu de arrepentimiento, porque todos hemos sido desobedientes a Dios y necesitamos venir a cuentas nuevamente con sus requisitos. Nuevamente, tenemos que entender que es Dios el que nos limpia de toda maldad. Tenemos que comprender que es Jesús el que nos da la vida eterna y necesitamos desarrollar un espíritu de gratitud que nos motivará a que guardemos sus mandamientos y a través de eso Él nos habilitará con su poder para predicar su verdad a otros. Eso me gusta. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Pueden ver en lo que está centrado el Evangelio en este versículo? El Evangelio ha de ser centrado en Cristo. Debe ser centrado en Cristo y no centrado en nosotros. Significa sumisión a Cristo y no sumisión a uno mismo.
Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Primera de Juan 1:7. Caminar en la luz de Jesús. Hoy hay otra forma de religión de poder. Personas de poder. La Convención del 94 informa: desde el final de los años 60, la religión de poder en el mundo ha conmovido a los hombres grandemente. Y literalmente millones de personas se adhieren a esta clase de adoración. Y es así que descubrimos que la renovación carismática es el elemento de adoración hoy en día. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Y cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. En otras palabras, si usted realmente ha recibido el Espíritu de Dios, lo llevará a que usted confíe solamente en Jesucristo y solo en sus méritos. Porque usted se dará cuenta que usted está en la bancarrota, que usted no tiene derecho a nada, porque todos nosotros somos transgresores de los requerimientos de Dios, y por lo tanto es solamente por los méritos de Jesús que podemos ser salvos. Y el Espíritu Santo nos convencerá de nuestra necesidad de Jesús. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 5:8-9. Es inútil decir, acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero no estoy preparado para aceptarlo como mi Rey. Si lo acepto como mi Rey, habrá un espíritu de obediencia. No porque estoy obligado, sino porque yo quiero. La belleza del verdadero cristianismo es la obediencia que se brinda voluntariamente. En el cristianismo somos personas totalmente libres. ¿Por qué? Porque Cristo es 100% desinteresado. No hay egoísmo en Él. Y la obediencia es porque sus requisitos tienen sentido, son lógicos y son una expresión de su amor. Son una protección, por así decirlo, una muralla de protección en contra del dolor y el sufrimiento. Así que la obediencia yo no la percibo como no harás esto, no harás esto, si no harás esto, pero simplemente como no lo harás. No lo harás. Porque ni siquiera vendrá a tu pensamiento. Esa es la obediencia. La obediencia no es miedo de las consecuencias. La obediencia es amor por su tierno cuidado y misericordia. Esa es la diferencia. Así que la obediencia verdadera no es motivada por el miedo. Y el Espíritu Santo nos fortalece para resistir las tentaciones. Así que incluso nuestras buenas obras están sujetas a Jesucristo. Y solo me puedo encomendar a Él en obediencia porque Él es desinteresado. ¿Tiene esto algún sentido para ustedes? Él es tan desinteresado que nunca utilizará o usará mi obediencia como una forma de sumisión. Porque Él no está obsesionado con el poder. Él es apacible, manso y humilde. Por lo tanto, cualquier obediencia que le doy debe ser por amor y no por compulsión o miedo. Esa es la verdad del Evangelio. El pecado conocido silencia al Espíritu Santo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmos 51:11. Si continúo en transgredir la ley de Dios, Él no me forzará porque esta no es su naturaleza. Él no dirá, te voy a forzar. Ese es el espíritu de Satanás, ese no es el espíritu del Señor. Solo se retirará.
Salmos 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de la gran rebelión. Así que el Señor me cubre con su amor. Esa es la justificación. Y el Señor me otorga poder con su amor. Eso es la santificación. Ambos me son otorgados por Él, de manera de que yo no tengo realmente nada de que jactarme. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Pero no debemos malinterpretar esta obediencia. Es muy vital que comprendamos la obediencia en su sentido correcto. Pero el Consolador, ¿no es este un hombre hermoso? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Así que, además de ser quien nos conduce al arrepentimiento y a Jesucristo, también nos consuela. También nos da la esperanza. Así que en Jesús hay esperanza. Y en Jesús podemos ser plasmados, sellados con aquellas cosas que nos edifican y no derriban. Eso es lo que el texto dice. Es un texto muy hermoso. El Espíritu Santo nos conduce en toda la verdad y la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Hechos 5:32. Obediencia por amor. Esta es la relación correcta. Querer hacer lo que es correcto y pedir a Dios que le ayude en este proceso. Así es que el Espíritu Santo conducirá a las personas al arrepentimiento del pecado, guiándolas a una comprensión más plena de la verdad sobre Dios y Jesucristo. Hay muchos versículos que respaldan esto. En segundo lugar, su propósito es para beneficiar a aquellos que son traídos a la iglesia por el testimonio del Evangelio. Así que el Espíritu Santo fortalece a las personas para que difundan el Evangelio y las buenas nuevas y para vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Y el don de lenguas, por ejemplo, fue dado para que el Evangelio pudiera ser difundido en varios idiomas. Hechos 2:6 dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Idia dialecto en griego, es decir, en su propia lengua materna. Vemos que el don de las lenguas y la profecía están asociados con el propósito de comunicar el Evangelio. Todo lo que Jesús hace es desinteresado. La gran tristeza, las iglesias están vacías. Usted ve, antiguamente solían señalar a Jesús como el Salvador del pecado y las personas empezaron a dejar la iglesia. Pero al mismo tiempo otros grupos empezaron a crecer dramáticamente y así es que tenemos iglesias de poder con un gran crecimiento, donde el ambiente es refrescante, donde hay algo que ocurre y donde realmente las personas pueden ver y percibir. Comenzó con el movimiento de Pentecostés y este hombre, David du Plessis, un sudafricano, fue el primer presidente del Consejo Carismático Mundial y es por eso que lo llaman el Señor Pentecostés. Aquí están algunos de los símbolos que ellos usan, triángulos y peces y todas esas cosas. Déjeme recordarle otra vez de esta pequeña tabla que hemos estado mirando con regularidad, donde vemos que las antiguas religiones de misterio han sido perpetuadas a través de los caballeros templarios, los rosacruces, el papado, la masonería y los iluminados, y que ellos, de acuerdo con esa tabla, controlan el Consejo Mundial de Iglesias y el movimiento de la Nueva Era. Ya tuvimos una conferencia completa sobre esto y vimos las varias filosofías que hay detrás de esto. Veamos si podemos identificar algunas filosofías interesantes en el pensamiento moderno de la religión de poder. Este es el libro En su presencia por E.W. Kenyon. Esto fue al inicio del movimiento carismático, donde esta nueva doctrina empezó a hacerse conocida. Veamos cómo ellos ven las cosas. Conocer que esa derrota le fue administrada a él por nuestro sustituto. Se está refiriendo a Jesús que derrotó a Satanás. Cierto es que conocer que esa derrota fue administrada a él, a Satanás, por nuestro sustituto, es decir, de Jesús, y se pone a nuestro mérito.
Eso es muy extraño. Así que en los registros de la Corte Suprema del Universo, nosotros somos los amos de Satanás y que Satanás reconoce que en el nombre de Jesús, nosotros somos sus amos. Cuando el corazón conoce esto de la misma manera que el cuerpo conoce el calor y el frío, entonces la fe no es necesaria. ¿No encontramos aquí un cambio en el énfasis de Jesús a nosotros? Sabemos que Dios mismo puso a Satanás y a toda su habilidad bajo de nuestros pies. Y nosotros somos considerados por el Padre y por Satanás como amos del dominio de las tinieblas. En su presencia, página 92. Ahora, ese es un libro que fue distribuido ampliamente bajo todas las Full Gospel Churches, las iglesias del Evangelio completo, del Evangelio total o pleno. La Biblia dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Primera de Corintios 15:25. Hebreos 2:6-9. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, esa era la promesa. Pero aunque todavía, dice el texto, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús. Un día, Jesús también gobernará supremamente en este planeta. Romanos 16:20. Y el Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. No nosotros aplastaremos a Satanás bajo nuestros pies. Esto es presunción, esto no es bíblico. Él continúa diciendo, nosotros estamos tomando el lugar de Jesús. Él vino a destruir las obras del adversario. Nosotros estamos completando la obra que Él empezó. ¿Acaso eso no nos da un tremendo poder? Todo lo que nosotros podemos hacer es nada sin Jesús. Así que, ¿quién es el que realmente hace la obra aquí? ¿Quién es el que puede vencer a Satanás? Nosotros somos unos debiluchos, unos gusanitos comparados con Él. Usted es un vencedor. Él lo hizo así, pues acostúmbrese a esa realidad para que pueda cumplir su parte. Él nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, así que representativamente estamos sentados en el trono de Dios. Eso es interesante, porque si vemos en Apocalipsis 3:21, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Acaso no hay victoria que alcanzar antes de poder alcanzar a esta gloria? Así que si la cabeza es exaltada, el cuerpo es exaltado también con ella. Así que somos exaltados. Y si Él conquistó todas las fuerzas de las tinieblas y las dejó paralizadas y quebrantadas antes de que Él resucitara de los muertos, esto es como si nosotros hubiésemos logrado esta poderosa obra. Ahora, yo creo que nosotros estamos yendo demasiado lejos. ¿Usted no cree? Esto es ya ir más allá del Evangelio. Esa autoridad y esa capacidad le pertenece al creyente. El hombre recreado es sobrenatural. Él es superhombre. Mi Biblia dice que Él debe aumentar y yo debo disminuir. Todo poder se le ha dado a Él. Y sin Él, ¿cuánto puedo hacer? Nada. Ese es el Evangelio. Los dos están totalmente opuestos. Ahora, ese es un libro que acaba de salir aún caliente del horno, por decir, Die Belofte van Sie Wederkomst, la promesa de su regreso. Y los autores son el doctor Lemmer Duplessis, que es profesor en teología. Él es uno de los predicadores carismáticos. Y Isaac Burger, que es el presidente de un enorme movimiento carismático. Nico Landman, él es el presidente federal de todas las iglesias pentecostales. Anton van Deventer, que es el moderador para la Full Evangelical Church of God, la iglesia plena evangélica o evangélicas de Dios. Esas son las personas de nivel más alto en este grupo. Allí están todos. Usted puede darles una mirada si lo desea. Y esto es lo que escriben en la página 158. El antiguo pacto fue anulado con la traición de Judas. Esto es un poco extraño. ¿Cómo podía ser anulado con la traición de Judas? Yo pensé que fue la cruz que cambió las cosas. Los que todavía intentan guardar la ley no han alcanzado madurez espiritual y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo convencía de pecado y de justicia, y que el Espíritu es dado a los que obedecen a Dios. Pero bueno, si la ley todavía se lee actualmente, debe de ser para personas aún no maduras. Esto es para incrédulos. Este es el único sentido en el cual la ley sigue siendo aplicable hoy. Los creyentes viven por medio del Espíritu y no están bajo la ley. Gálatas 5:25. Esto es muy enredado si usted confunde las leyes una con la otra. Las cosas se ponen peor. Los creyentes que intentan guardar la ley están en esclavitud. Pero los creyentes que viven en la plenitud del nuevo pacto están libres.
Por lo tanto, es peligroso que los creyentes que viven en el periodo de la iglesia sean asociados con la ley. Las iglesias que leen los 10 mandamientos el domingo en su reunión traen a sus miembros bajo la impresión que todavía están bajo la ley y que deben intentar de guardar la ley. Los cristianos que hoy en día intentan guardar los 10 mandamientos obstaculizan el trabajo del Espíritu Santo y minan la pura esencia del nuevo pacto. Eso es muy interesante. Así pues, parece que entonces debemos salir y codiciar y robar y violar y cometer adulterio y asesinar y ser miserablemente groseros con nuestros padres y deshonrar a Dios, y así alcanzamos la madurez. ¿No es eso lo que dicen? ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene sentido para nada. Y estas son las personas del más alto nivel. Estos son los moderadores y los presidentes de las iglesias más grandes. Esto es bien extraño. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, ese escrito, quien quiera que escribió eso, tenía obviamente un espíritu falso. Y no es de asombrar que cambiaron esos asuntos en las nuevas Biblias. La experiencia de Toronto, ¿qué es lo que esto implica? Leamos sobre esto. La bendición de Toronto para ablandar a los cristianos para que acepten a la nueva era. Benjamin Creme, ¿usted se recuerda de él? Él es el portavoz que representa a Maitreya. La persona que está representando a Maitreya, el Cristo de la nueva era, recientemente le preguntaron acerca de la bendición de Toronto. Su respuesta fue que él pensaba que la bendición de Toronto es una buena cosa. Y es, según él, el método utilizado por sus maestros espirituales para ablandar a los cristianos fundamentalistas para aceptar al Cristo de la nueva era cuando él aparezca. Esa es una declaración fascinante, digna de ser notada. ¿Quiénes son los grandes predicadores carismáticos en el mundo hoy en día y hacia dónde nosotros somos dirigidos en el mundo? Bueno, este hombre que se encuentra aquí es Rodney Howard Brown. Él era conocido como el barman del Espíritu Santo. Porque, bueno, así es como lo llamaron, porque la gente conseguía emborracharse en risa santa. Este hombre aquí es Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke es un predicador alemán que predica en África. Y él predica a millones a la vez. Él no se molesta con audiencias pequeñas. Él tiene audiencias enormes de 2 y 3 millones de personas a la vez. Y obviamente no caben en una sala. Él contrata a valles. Y ponen altavoces hasta el final del valle. Y entonces él tiene sermones de sanación que consisten en gritar en muy alta voz a Satanás, diciéndole: Satanás, yo te maldigo, y te maldigo, y yo te pisoteo, yo te pisoteo, yo te maldigo, yo te pisoteo, yo te maldigo. Y esto continúa hasta que todos están sanados. Eso es básicamente cómo funciona. La risa santa es otro fenómeno que es bastante común hoy en día. Abre los cielos, Señor, emocionalismo, muchos chillidos. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Las gentes se desploman después de que han estado riendo incontroladamente, han estado rodando alrededor borrachos y han estado llorando profundamente. No hemos podido parar algunas reuniones porque la gente estaba alabando a Dios y los testimonios son numerosos y variados. Es una fiesta gigante que se está llevando a cabo. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto me suena algo debajo a sí mismo, algo dejado a sí mismo. ¿Y qué sobre hablar en lenguas y todas esas cosas interesantes? Si miramos a este cuadro, el estar derribado por el espíritu, de la expresión en inglés slain in the spirit, es lo que ocurre en el yoga kundalini. Ahora, el yoga kundalini es una forma muy extraña de yoga donde la energía de la serpiente se enrolla en la base de la espina dorsal y tiene que ser librada, y se libra normalmente a través de las partes inferiores del cuerpo. Y ya he dicho bastante, pues le da energía en lugares interesantes. Entonces, Subud, Qigong, Shakers, del inglés shake, agitar, pentecostales, todos ellos tienen la manifestación de ser derribados por el Espíritu, pero en la Biblia usted no encuentra eso. Si alguien era derribado en el relato de la Biblia, era algo demoníaco. La risa incontrolable se encuentra en el yoga kundalini, Subud, Qigong, Shakers, pentecostales. Sacudidas físicas se presentan en el yoga kundalini, Subud, Qigong, Shakers y pentecostales.
Y los sonidos de animales, también usted los encontrará en todos ellos. Y los movimientos impulsivos espontáneos, también usted los encontrará en todos ellos. Reuniones como de reavivamiento en todos ellos. Y el hablar en lenguas está básicamente presente en todas ellas también. Y en la Biblia lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, el don de lenguas, estrictamente definido como idiomas extranjeros para proclamar el Evangelio. Así pues, esto es una cosa muy extraña. Algunos de los videos que les voy a mostrar esta noche, aunque pueden ser un poco perturbadores, pero es bueno que podamos ver las comparaciones y ver lo que realmente está sucediendo. Por eso tendremos que pedirle al Señor que nos proteja. Aquí estamos mirando en las religiones orientales, donde usted puede observar el golpear a los gongos. Esos son rituales de la adoración al sol y son muy comunes. Una forma de adoración que tenemos en el oriente es la adoración a Suraya. Suraya es también el que viaja a través del cielo el 25 de diciembre con su carro, como nosotros celebramos la Navidad de la misma manera. El alzar los brazos es muy común en la adoración de Kundalini y en la adoración de Suraya. Y de esperar la salida del sol, la adoración al sol de la mañana. Y aquí ese es el famoso templo de Karnak en India, donde usted puede ver a las mujeres haciendo sus danzas. Y bien, cada movimiento de la mano tiene un significado y la mayor parte de estas danzas tienen una función esotérica y erótica. Y tienen que ver con la sexualidad y a veces con una sexualidad extremadamente pervertida. Todas las estatuas alrededor de ese templo son absolutamente censurables. Allí están. Usted puede darle una mirada a ellas. He tenido que poner un cuadrito sobre cada una de ellas porque están literalmente súper pornográficas. Porque aquí es donde la energía llega. Es la religión antigua del culto al sexo, a la diosa Isis. Ahora, en el yoga Kundalini, lo que sucede es que usted danza y se mueve rítmicamente a un ritmo muy fuerte. Y después las fuerzas se empujan en las partes más inferiores del cuerpo. Y una vez que esto sucede, entonces usted está abierto para que un espíritu entre en usted y le dé esta energía. Pero esto es una forma de posesión demoníaca. Incluso, no sé si deseo mostrarles este video, pero se los voy a mostrar de todos modos. Y los que no deseen mirar pueden cerrar sus ojos. Este tipo de yoga, llamada la meditación dinámica, es una combinación de la nueva era que mezcla el hinduismo y la psicoterapia. Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada Kundalini, que los gurúes creen que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal. Yo hice la meditación dinámica cada día. Nosotros también ya la llamamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y eso se hace para mover su energía de su cabeza y hacerla entrar en su cuerpo y usted respira. Usted hizo un berrinche cuando usted era un niño pequeño. Bien, eso es suficiente. Esto es lo que sucede en las religiones orientales. Ahora, usted a lo mejor piensa que eso es vergonzoso. Espere y vea qué sucede en las religiones cristianas. Y vea si hay mucha diferencia entre la una y la otra. El tambor, por supuesto, es muy importante en esto porque el tambor marca el ritmo.
Esta es la razón por la cual en el servicio del santuario, en la Biblia, el tambor nunca fue permitido. El tambor era utilizado por las mujeres y era un tambor de mano, como pandereta, cuando los soldados regresaban de la guerra, y era utilizada para celebrar y no era utilizada en una ocasión de adoración. El tambor en el ritual africano es santo, se adora como un dios, se aparta y se adora. Las manos abiertas hacia el cielo son parte integrante de esta adoración. Ahora, José Cardinal Suenens, quien recibió el premio Templeton, seguimos buscando las conexiones aquí. Recuerden que el Concilio Vaticano II, como discutimos en la conferencia anterior, dijo que después de 1962 los servicios tenían que ser más animados. Tenían que haber movimiento de brazos, gesticulaciones, actitudes corporales, exclamaciones internas, externas, todas esas cosas debían ocurrir. Así pues, el cardenal Suenens estuvo intensamente involucrado con el movimiento carismático y fue escogido por el Papa Juan XXIII, quien condujo el Concilio del Vaticano II, de ser uno de los principales arquitectos de las reuniones del Vaticano II, y él desempeñó servicios en todas las 4 juntas más importantes. Suenens declaró: desde que he tenido esa experiencia carismática, mi lealtad al Santo Papa, Padre, como el vicario de Cristo en el mundo, se ha aumentado y se ha consolidado. Mi devoción por María, como la corredentora y mediadora de mi salvación, se ha asegurado, y mi apreciación por la misa, como el sacrificio de Cristo, ahora se ha aumentado. Así que ese espíritu que le dio esa experiencia carismática, ¿lo condujo a la Biblia o a las doctrinas de Roma? Ciertamente no lo condujo a la Biblia. Y yo no creo que este fuera el espíritu de la verdad. Suenens también recibió y dio el discurso de apertura en la segunda conferencia mundial sobre la religión y la paz, y él recibió del Papa Pablo VI la bendición. Las delegaciones estaban particularmente impresionadas con el papel importante que la unidad religiosa desempeñará en establecer el gobierno mundial venidero. Un continuo llamado fue anunciado para un nuevo orden mundial bajo la dirección católica. La declaración de Louvain indicó: budistas, cristianos, confucianistas, hindúes, jainistas, judíos, musulmanes, shintoístas, chiitas, zoroastrianos y aún otros, hemos tratado de escuchar el espíritu dentro de nuestras variadas y venerables tradiciones religiosas. Apelamos a las comunidades religiosas del mundo para inculcar la actitud de la ciudadanía planetaria. Así que aquí estamos hablando de una unidad de todos estos movimientos. El Templo de la Comprensión, este es un grupo muy interesante otra vez. Aquí está la Catedral del Divino San Juan. ¿Les recuerda esto algo? Siempre que oigo algo sobre San Juan, mis oídos se ponen en alerta. Donde en una ocasión colgaron a un Cristo femenino desnudo, llamada Crista. Estaba colgada en la cruz. Ahora, sobre el Templo de la Comprensión, ellos nos dicen: el propósito del Templo de la Comprensión es la promoción mundial del diálogo y la educación entre las fees para alcanzar el entendimiento y la armonía entre los diferentes pueblos de las religiones mundiales y más allá. El Templo de la Comprensión mantiene un fuerte compromiso de mantener la integridad de cada religión o tradición de fe y cree que cada una de ellas puede permanecer más fiel a sí misma, honrando las verdades inherentes en todas las tradiciones. Eso significa que cada uno debe aceptar lo que el otro enseña, independientemente de si está en armonía con lo que dice la Biblia o si no está en armonía con lo que dice la Biblia. Además, esta es una organización afiliada a las Naciones Unidas, por supuesto. En el otoño del 1998, el Boletín de Noticias del Templo de la Comprensión explica: la relación entre las fees implica fundamentalmente el respeto. En último análisis, eso significa el respeto de las diversas tradiciones, de las diversas religiones, de las diversas fees. Así que quizás un lema que podríamos usar es no el de la conversión, sino el de la comunión. Comunión con compasión. Muy interesante. Ahora, yo no tengo ningún problema en respetar a cualquier religión. Libertad de decidir. Usted es un agente libre, usted puede pertenecer a cualquier religión que usted desee. Pero no me fuercen a mí a comprometer la mía para conformarla a lo que están creyendo todos los otros. Eso no es bíblico y no está según lo que dice la Biblia. Esa es la conclusión. Pero no, el santo y seña no es la conversión, sino comunión. Así que, ¿hacia dónde nos estamos desviando? Nos estamos desviando de una religión centrada en Dios a una religión centrada en el hombre. Alfa. Un investigador cristiano nos revela. Ahora, ¿qué es el alfa? Alfa es un estado mental que es inducido para abrirte a esta unión
Y hay muchos aspectos de alfa que pueden ir muy, muy profundamente, y en los niveles más altos no es nada más que una forma de hipnosis. Así que dejemos darle un vistazo a este asunto del alfa. Entre 8 a 13 vibraciones de la visualización puede ocurrir. Así que la visualización, recuerdan que fue Robert Schuller quien dijo que la visualización es algo bueno. Las vibraciones en esta frecuencia se llaman los ritmos alfa. En su libro muy popular, La celebración de la disciplina, Richard Foster destaca que la visualización meditativa, además de lanzarlo a uno a un encuentro divino humano, hace mantener un patrón consistente de la onda cerebral alfa. Así que cuando usted tiene esa experiencia, él la llama un encuentro divino humano, entonces usted está en el estado mental alfa. El estado alfa está asociado a otros fenómenos interesantes. El trance hipnótico existe dentro del nivel alfa. Ahora, en un trance hipnótico, otra persona puede manipular a uno para hacer lo que el otro desee. Y esta es la razón por la cual la gente puede correr para arriba y para abajo como gallinas o hacer cualquier otra cosa que se les imponga. Debido a esto, la técnica de la visualización está incluida dentro del material que ofrece la autohipnosis. Los trances ocultistas de Edward Cayce se encuentran dentro del estado alfa. Agentes químicos como el suero de la verdad, es decir, el pentotal de sodio, causan una caída en el estado alfa. Usted puede también abrir un camino para entrar en el estado alfa usando otros químicos. La visualización es realmente hipnosis, es una forma ligera de hipnosis. El psicólogo Michael Yapko explica, muchas veces los terapistas ni siquiera se dan cuenta de que ellos están practicando la hipnosis. Ellos están haciendo lo que se llama visualización guiada, que es visualización de hecho, o meditación guiada, que son todas técnicas hipnóticas principales. Así que ahora a ustedes les gustaría tener un estilo de adoración donde usted es inducido a creer que usted está teniendo un encuentro y que esto satisface una necesidad. ¿O a usted le gustaría tener una relación con Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Estamos tratando con lo humano o estamos tratando con lo divino? ¿Quiénes son los que respaldan el alfa? El arzobispo George Carey, que era el arzobispo de Canterbury y que era el líder de la iglesia anglicana. 700 de los principales evangelistas del mundo asistieron a una significativa conferencia de Billy Graham en Ámsterdam en el agosto de 2000 y atendieron a los acontecimientos oficiales donde se dieron la parte más destacada, las importantes presentaciones del curso del estado alfa. Así que Billy Graham también promueve el estado alfa. En la reunión de Billy Graham en Ámsterdam, George Carey dijo, es por eso que deseo dar publicidad para uno de sus talleres mañana. El gran éxito del estado alfa radica en su capacidad de sacar el evangelismo de la iglesia e introducirlo en el hogar y tender un puente sobre el golfo entre la iglesia y la comunidad. Ahí está Carey con el Papa. Así que, pues, son interesantes esas pequeñas conexiones que están saliendo a relucir. Así que usted puede tomar el estado alfa e introducirlo en el hogar. Usted no necesita necesariamente tener un estado alfa completo en la iglesia, sino que en subgrupos usted puede inducir este estado preparando a la persona y eventualmente ellos estarán abiertos al Espíritu Santo y podrán hablar en lenguas y todas esas cosas que pueden suceder. Ahora, ¿quiénes son los que respaldan el curso del estado alfa? Tengamos una mirada y algunos de los nombres. Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford, Cardinal William A. Keeler, que es el arzobispo de Baltimore, Richard Foster, Bill Hybels, hombre muy interesante y afamado de la iglesia de Willow Creek, Pat Robertson, Luis Palau, George Gallup, David Yonki Cho, Billy Kim, Paul Cera, locutor frecuente en la Escuela de Evangelismo de Billy Graham, Robert Schuller, que más esperaría de él, nada más, también Leighton Ford, que es el cuñado de Billy Graham y el ex vicepresidente de la Asociación Evangelística de Billy Graham. Todas estas personas aplican el estado alfa. Ahora, ¿por qué tendría yo que inducir al estado de conciencia alterado para que la gente pueda entender su necesidad de salvación? O para honrar a quien los ha salvado. La ciencia de la brujería se basa en nuestra habilidad de ingresar a un estado de conciencia alterado que llamamos alfa, donde las ondas cerebrales se registran de 7 a 14 ciclos por segundo. Según lo mencionado anteriormente, este es un estado de conciencia asociado a la relajación y a la meditación y al soñar. Esos son brujos que nos dicen que ellos usan el estado alfa. Ahora, ¿no deberían la luz y las tinieblas estar tan separadas la una de la otra como lo está el este del oeste? Ahora, démosle una mirada al espíritu de Satanás, como viene descrito en la Biblia. En Ezequiel 28, leemos algunos versículos interesantes donde Satanás es usado como símbolo detrás del rey de Tiro.
El rey de Tiro básicamente está demostrando las cualidades de Satanás, así que en un sentido él es Satanás. Leemos en español de la Reina Valera Antigua. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Un principio importante. En la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares. Es lo que el diablo hace. Satanás hace, él implanta ese espíritu en sus seguidores, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, así que no crean ustedes que puedan engañar al diablo o pasarle por encima y él se va a escapar por miedo. Esta es una actividad muy sutil, muy sutil, de la cual muchas veces ni nos damos cuenta. Con tu sabiduría, versículo 4, y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto es todo egoísmo. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, esto se menciona de seguido. Versículo 7, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes que desenvainarán sus espaldas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. A la huesa, al sepulcro, te harán descender y morirás de las muertes y de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante de tu matador diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Así que ese espíritu que dice, yo quiero ser como el Todopoderoso, es el espíritu de Satanás, definitivamente. Ahora, regresemos a ver a dónde se originaron las mega iglesias y sus enseñanzas. El hombre que comenzó el concepto de la mega iglesia no fue ningún otro, sino Robert Schuller. Y ustedes recuerdan a Robert Schuller, él dice en su libro Self-Esteem, la autoestima, y nosotros podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo, honrado sea nuestro nombre. Así que él se ensalza a sí mismo hasta el nivel de Dios. Robert Schuller, según la mayoría de las fuentes en el mundo, en las páginas web, libros, les cito solo una aquí abajo, él es un framasón del grado 33, pastor de la Catedral de Cristal y anfitrión del programa popular de televisión The Hour of Power, la hora del poder. Ahora, ya hemos tratado de la framasonería y sobre lo que los de su más alto nivel creen. Ellos creen que son Dios. Robert Schuller ahora cita del libro La autoestima. Noten ahora cuidadosamente. La teología clásica ha errado en su insistencia que la teología sea centrada en Dios y no centrada en el hombre. Nosotros hemos visto esta cita anteriormente, pero es muy relevante para nuestra reunión esta noche. Así, según él, necesitamos un cambio de énfasis de una religión centrada en Dios a una religión centrada en el hombre. El problema de la Iglesia es que ha tenido una teología centrada en Dios por siglos, cuando ella necesita una teología centrada en el hombre. ¿No es eso extraño que esa teología fue considerada buena por más de 6,000 años, pero ahora al final nosotros necesitamos otra? Sería un insulto a la integridad de cualquier ser humano de llamarlo pecador. Y Jesús conocía el valor de sí mismo, su éxito alimentaba su autoestima. Y entonces viene esta declaración terrible aquí más abajo. Pero el punto crucial del asunto es que cambiamos de énfasis de algo centrado en Dios a algo centrado en el hombre. Y él dice, santificado sea nuestro nombre. Este es el espíritu de... Gracias, sí. Este es el espíritu de Satanás. Este no es el espíritu de Dios que nos habla ahí. Demos una mirada a su propia página web. Esta es su hourofpower.org, la página sobre la hora de poder. Esta es su propia página web. Allí está enseñando a los pastores cómo tener una iglesia de poder. En el 2004, el Instituto Robert H. Schuller, y allí tenemos las fechas donde se les invita a que descubran un nuevo sueño fantástico para su iglesia. ¿A quién más él presenta en su página web principal? A Bill Hybels. Muy interesante. Esta es la persona principal de Willow Creek. En su iglesia, todo lo que Dios quisiera que sea, es su iglesia. Envían a sus pastores y líderes laicos al Instituto Robert H. Schuller para un liderazgo exitoso de la iglesia, el cual reúne a los pastores más prominentes que hacen que se avive la fe en algunas de las iglesias más grandes del país. Y entonces él menciona a 2 personas en la primera página de su sitio web, donde él es un framasón del grado 33,
hablando con el mismo espíritu que Lucifer tenía. Él menciona a personas como Bill Hybels, de la iglesia comunitaria de Willow Creek, y a Rick Warren, de la iglesia de Saddleback, ambos graduados, egresados del instituto. Eso es fascinante. Yo encuentro eso extremadamente interesante. Esas son las dos personas que administran las mega iglesias del mundo. Y necesitamos mirar en este asunto un poco más cuidadosamente, y entonces podremos ver quizás a dónde está dirigiéndose el mundo, y que el Señor nos bendiga mientras hacemos esto.